Lucía Díez de Arizaleta nos hablaba hace unos días de esa prevención cardiovascular, de los problemas cardíacos, también de los ictus, y quedábamos con ella para otra cita, para hablar en este programa, en este nuevo programa de Más Salud, de otro tema súper importante. Hemos dado alguna pincelada en algún otro programa, sobre todo aquellos en los que implicaban a personas que debían de cuidar de los enfermos, como cuando hablamos con Proyecto Hombre o como cuando hablamos con Afán, pero les decíamos, el tema de cuidar al cuidador merece un programa completo. Lucía, gracias y bienvenida de nuevo. Encantada de estar aquí. Bueno, cuidar al cuidador, a mí es que me parece importantísimo, porque al final un cuidador que no está bien no puede cuidar. Un cuidador que no está bien se convierte ya en dos personas a ser cuidadas, ya no se nos duplica ahí una situación de riesgo. Tenemos que cuidarles y es que es un rol en nuestra sociedad cada vez más predominante y más importante, ¿no? Tenemos una sociedad que envejece y que en cierta forma queremos darle un entorno a la persona de su hogar que no salga y que tenga todos esos cuidados que necesite. Y si lo tenemos en el hogar y tenemos una persona que le cuida, tenemos que cuidar a esa persona que cuida. Eso es. Bueno, Lucía es enfermera, que no la hemos presentado con el cargo, pero bueno, ya te conocían, como dices, del servicio de urgencia, de la zona básica de salud de Peralta, y sois, bueno, junto con los trabajadores sociales, quizás quienes más en contacto, ¿no? Estáis con el grupo de enfermeros o enfermeras, los que más en contacto estáis con las personas que tienen que cuidar, que tienen, yo creo que alguna característica, principalmente son mujeres y en muchos casos no son mujeres jóvenes. No, son predominantemente son mujeres, son las esposas y son mayores porque quizás el evento de la enfermedad que esté condicionando, ya sea un Alzheimer, ya sea un grado de dependencia X, acontece en edades tardías y en consecuencia la persona que cuida va a la par de esa edad y tenemos a personas mayores que requieren cuidados cuidando de una persona con la gran responsabilidad que conlleva. Entonces, cuidar al cuidador, hablando de cuidar al cuidador, Lucía, podríamos yo creo que hacer como dos separaciones, ¿no? Por una parte, cuidar al cuidador en el aspecto físico, importante, y cuidar al cuidador en todo lo que es el factor psicológico, emotivo, emocional. Son dos campos que tenemos que mimar, ¿no? En el ámbito físico, adaptando el hogar todo lo que se pueda para cuidar esos esfuerzos físicos que tiene que hacer tanto en la higiene, en la alimentación, en trasladar a la persona de un sitio a otro. Tenemos un profesional en el centro de salud, el trabajador social, al que recomiendo totalmente acudir, consultar, valorar, se puede ayudar de alguna forma a adaptar a ese hogar, esa familia, y bien económicamente o bien, bueno, es un respaldo importante y conocen muchos recursos. Eso desde recursos económicos y de cualquier otro tipo. Y de cualquier otro tipo, camas, tacatacas, cualquier cosa que podamos ver que eso facilite y que de alguna forma también dé esa pequeña autonomía que puede tener la persona que es cuidada, ¿no? Que también dignifica, dignifica muchísimo cuando uno ya se siente un poco útil y vea que puede colaborar, ¿no? No hay mayor mal que muchas veces cuánto pesa la persona cuidada, ver cómo le están cuidando y no poder participar de ahí y descargar. Y el ámbito desde lo psicológico, que no se nos entristezca la persona que cuida. Oye, has buscado una palabra un poco complicada, ¿eh? Tanto, mira que podría haber más. Pero sí, ¿no? Que no caigan en ese negativismo, que no caigan en ese cierre a lo que abarca el 90% de su vida y desplace su yo, anteponiendo el de la otra persona, que es tan valioso el suyo como el del otro. Es difícil, ¿no?, entrar en las cabezas, ¿no?, de esas personas que quieren cuidar de la mejor manera posible, maridos, hijos, en fin, padres, un poco cada uno a quien le toque, ¿no?, en esta etapa de la vida.
Pero sí que es verdad que yo lo decía al principio, si el cuidador no está bien no puede cuidar, con lo cual terminará cayendo y terminará teniendo que cuidarle al cuidador y al que cuidaba al cuidador. Al que cuidaba al cuidador, ¿no? Ahí está el síndrome del cuidador quemado, ¿no? Es una persona muy vulnerable a muchos estresantes exteriores que nos puede generar un segundo problema tanto para el cuidador principal como para el sector sanitario, que igual pecamos a veces en apoyarnos demasiado en ellos, ¿no? Pero que a la vez tenemos que ser muy sensibles, y en eso también se pide colaboración desde el entorno de la familia o del entorno social, que se detecten síntomas de alerta. ¿Cuáles son esos síntomas de alerta que en el entorno familiar o de amistad pueden hacernos pensar, uy, fulano, fulana, porque también hay varones que cuidan a sus mujeres y muy bien, además, o a sus hijos, fulano o fulana están cuidando a una persona? Y yo aquí veo cosas que esto indica que algo no va bien. Que algo está fallando. ¿Cuáles son esos factores, esos síntomas de alerta? ¿Qué vemos? Podemos detectar síntomas de tristeza, ¿no? Ya en una depresión, pero que los veamos más tristes, que los veamos menos entusiasmados, que descarten pequeños proyectos personales, que dejen de hacer las cosas que hacían, que dejen igual de socializarse, que ya no salgan tanto, que hay una pérdida de apetito, que haya una pérdida de peso, que, no sé, me centraría un poco en esos, que ya no sea la persona que reconocíamos antes. Sí. Que claro, ahora seguramente gente que le toque, ¿no?, estar cuidando, que nos esté viendo, dirá, claro, es que cuando a una persona querida, ¿no?, le diagnostican una demencia, un Alzheimer, una dependencia del tipo que sea, obviamente la persona que quiere a ese enfermo cambia, pero una cosa es cambiar y otra cosa es perder tu propia vida. Sí, que perder tu propia vida porque ya tu vida es la otra persona, ¿no? Y bueno, siempre lo has sido, siempre lo has cuidado, ¿no? Y vas a continuar cuidando, pero también te llevas cuidando todo este tiempo, ¿no? También tenías tus tiempos de respiro y ya no eres, o sea, que no se sientan roles imprescindibles, ¿no? Qué importante es hacer equipo, ¿no? De tener ojalá dentro del círculo familiar o del círculo social, pero que esa persona tenga sus ratos, sus actividades, sus salidas, porque cuanto más haya de eso, más mejorará su vida y más mejorará la vida de la persona a la que cuida. Ahí, por ejemplo, pueden cumplir, yo creo que un papel bastante importante las diferentes asociaciones, ¿no?, en cuanto, por lo menos, a desahogarse y a sentirse comprendido. El otro día hablábamos con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra, y solamente el hecho de poder trasladar tu problema, ¿no?, lo que estás sintiendo ante un ser querido que está perdiendo, en este caso, bueno, pues, o que está enfermo de Alzheimer o enfermo de demencia, está perdiendo recuerdos, lo importante que es que te comprendan, porque ahí, por mucho que uno quiera al cuidador, si no lo ha pasado, es muy complicado puede haber una empatía social, pero es muy difícil poder meterte en la cabeza, el cuerpo y el alma de ese cuidador si no te ha tocado a ti, ¿no? Es bonito, yo participé, estaba en otro centro de salud y vinieron desde la Asociación de Alzheimer, y es bonito que compartan y que vean que eso que le pasa a ella, le pasa a otra persona, otra cosa que le ha pasado a alguien, le ha pasado a ella y le enseña, ¿no? Generan recursos, generan seguridades y tanto a nivel emocional da respalda y a nivel de conocimientos, ¿no? Esas asociaciones también te hacen comprender más la enfermedad, te hacen comprender más cómo responde, cómo no responde, te pueden dar una idea de por dónde puede transcurrir la evolución, que siempre vives un poco bajo la expectativa de cómo avanzar, qué velocidad va a tener, cómo va a ser, ¿no? Y ayuda a comprender respuestas que igual no te habían sucedido, pero le ha sucedido a otro, y te genera darle salida y darle respuesta
a incidentes que te van a venir, ya has aprendido, ya sabes cómo reaccionar. Claro, la información es súper importante, que el cuidador esté informado y sepa, en la medida de lo posible, por dónde van a ir los tiros. Claro, si tú estás en una sesión con otros familiares de enfermos, otros cuidadores también, y hablan de un caso concreto, el otro día me pasó esto, Sí. no supe reaccionar, tengo cargo de conciencia, o hice esto, ¿cómo lo veis? Después, cuando a ese propio cuidador le ocurra pasa? esto, dirá, uy, esto es lo que le pasó a fulanito, bueno, calma, ¿no? Sí. Es algo normal, es algo que puede pasar. Puede suceder. Esa información y esa tranquilidad es Es fundamental. fundamental. Ahí, cuanto más contacto tengan con asociaciones y gente del entorno, es fundamental. Y cada uno, como digo, no hay que dar más información de la que muchas veces uno necesita, pero hay que ofrecérsela y luego ya cogerá lo que necesite, ¿no? No agobiar, ni quedarnos escasos, ni ir por encima de las necesidades, pero que esa persona se sienta segura y tenga quien recurrir cuando algo le ocurra, que no se sienta sola cuidando de alguien. Es fundamental. Bueno, hablamos de asociaciones, ese papel tan importante que hacen. Estamos hablando de AFAN, que es la Asociación de Familiares de Alzheimer, pero a lo mejor también, y los tenemos, cuidadores de enfermedades que no son tan graves, Crónicas, cuidadores de enfermos incapacitantes. crónicas, estoy pensando también por asociaciones que ya han pasado por aquí, enfermos con problemas de dependencias, que también bueno, pues es muy duro, no hay una dependencia entre cuidador y enfermo en este caso, pero sí que tiene que ser muy duro también tener que cuidar o estar pendiente o atender, ¿no?, a una persona con determinadas dependencias, de droga, de alcohol, de juego, en fin, de lo que sea, ¿no? Claro, aquí también es importante que sepan que también están siendo cuidadores, y a lo mejor no en el tema físico, porque no existe esa dependencia, pero sí en el tema psicológico, ¿no? En el tema psicológico. Y ahí tienen que cuidarse también. Mucho, mucho, porque desgasta mucho y entristece mucho, ¿no? Queremos a nuestro entorno, y cuando esa persona a la que le tenemos tanto cariño, tanto amor, le vemos bajo el poder y las consecuencias de esa enfermedad, nos entristece mucho. Y eso devora a la persona que cuida, ya no es físicamente, sino que devora psicológicamente. Bueno, y la sensación y la posibilidad, que no tiene por qué, del cargo de conciencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de padre e hijo, ¿qué he hecho mal? Sí. O ¿por qué no he hecho esto? ¿O por qué le está pasando esto a mi hijo, a mi hija, ¿no? Y a veces un mal transcurso de la enfermedad o una evolución negativa de la enfermedad, se suele observar como el cuidador se siente el responsable de esa mala evolución, cuando es la enfermedad en sí la que ha evolucionado en ese sentido, ¿no? Pero se ven tan inmersos en ese cuidado, se ven tan responsables del buen devenir de esa persona, que cuando algo acontece negativamente lo asumen como consecuencia de que algo he hecho mal, algo no he hecho, y es independiente. Ellos han hecho todo lo que tenían que hacer y hay que descargar esa responsabilidad de ellos. Aquí ayuda psicológica, yo creo que muchas veces también hay que ponerla encima de la mesa, ¿no? Los cuidadores, bueno, pues ante la más mínima duda de, uy, estoy flaqueando, que pidan esa ayuda psicológica para poder desahogarse, para poder descargar lo que decías tú, ¿no?, todo eso que tienen en la mente, para que puedan cargar las pilas en la medida de lo posible, ¿no? Tener ese respiro, que usen los recursos que a ellos les parezcan más adecuados. No digo que se den días libres o que no, pero que en su día a día esté su día, ¿no? Que tengan su ratito, su rato, ¿no?, de ocio, de salir, de mis recaos, de mi gente. Sin cargo de conciencia, además, sin cargo, ¿no?, de conciencia. que es lo difícil, Lucía, eso. Es el empezar y el experimentar. Ahí es donde genera el cambio en la persona que cuida. Que experimente también el estar cuidado y el estar motivado por su propia vida, que no la centren en el otro, que ellos tienen y que el devenir de los acontecimientos vendrá, y si esa persona fallece, no fallece, porque nunca sabemos cuánto va a durar esto. Entonces lo que nos importa es el hoy de los dos. Bueno, estamos hablando de la importancia de asociaciones, de que el propio cuidador se cuide en líneas generales, pero también los trabajadores sociales aquí tienen un papel importante. Claro, decimos que el cuidador tenga su tiempo,
a lo mejor el cuidador no tiene recursos económicos para poder decir una tarde a la semana me voy a ir, aunque sea a tomarme un café o a echar una partidita de cartas o a lo que me apetezca y me haga un poco evadirme, y lo que decías tú, tener mi vida. También para eso puede haber ayudas en función de la situación familiar de cada persona. Y tanto en esto como en otro tipo de recursos que no son económicos, también los trabajadores sociales de los centros de salud, en este caso, tienen un papel fundamental, que se les puede pedir ayuda, ¿no? Yo cada vez valoro más la importancia de ese rol del trabajador social, que muchas veces por desconocimiento de hasta dónde puede llegar sus competencias no accedemos a ellas, y nos puede descubrir posibilidades en las que romper o descargar esa parte del día en la que se mantiene el cuidado de la persona y en la que tú te puedes dar tu momento. Desde luego que al 100% recomendaría acceder a él y preguntar por esos momentos de descanso semanal, de descanso mensual, o lo que se adapte al entorno de esa persona. Sí. Y luego también otro tema que me parece importante, en este caso, bueno, pues un llamamiento a todos los ciudadanos como sociedad, fíjate, no estamos diciendo casi nada, ¿no? Es el no juzgar, porque yo creo que también muchos cuidadores se sienten juzgados en el momento en el que toman un poco de aire, ¿no? Uy, pues fíjate la situación que tiene en casa y míralo o mírala, ahí está jugando a cartas, ¿no? Por poner un ejemplo, no saldrán, ¿no? por esa etiqueta. Por eso te digo que hay... ¿Y cuántos no saldrán por el que si yo estoy aquí y no estoy cuidando, ¿qué va dirán? a ser? ¿No? ¿Qué dirán? ¿No? ¿Qué dirán? Pero esa es otra lección para aquel que se ha lanzado a hacer esa afirmación gratuitamente, ¿no? Tenemos que también como sociedad agradecer que esa persona también esté fuera, agradecer que esa persona también desconecte de ese entorno que le ha sobrevenido, que no lo ha buscado y que no nos libramos nadie, y que no nos veamos en su piel en unos años, ¿no? Ahí tenemos que ayudar, potenciar y es más preguntarle qué tal está, qué necesitas, cómo vas, ¿no? El desplazar eso y que no cargue la conciencia de que no sabemos si esa persona ha salido con plena seguridad de que tenía que salir o con dudas de qué hago yo saliendo, pero me voy a dar una oportunidad. Ahí la estamos cuidando también. Bueno, pues tenemos que dejar ya un poquito todas estas cosas del qué dirán, que yo creo que cada vez nos vamos dando un poco más... mira, en esto sí que creo que estamos evolucionando, aunque nos queda todavía mucho, pero nos vamos dando cuenta que el que no tenga que espere. Quiero decir que... Sí, tenemos una mirada mucho más abierta y mucho más comprensiva de las personas y de sus necesidades, ¿no? Y el juzgar sin ponerte en los zapatos del otro, pues es muy fácil, pero muy atrevido también, como dices. Otra parte importante, ¿no?, de cara a los cuidadores, que casi la hemos tocado ahora un poco, cómo actuar ante un cuidador. Quiero decir, muchas veces ves a una persona que tiene un problema en casa de una enfermedad, de un ser querido, de una demencia, de una enfermedad, bueno, pues que no es una enfermedad a lo mejor al uso, ¿no? Dices, ¿le pregunto? ¿No le pregunto? Le pregunto. Yo, desde mi experiencia, yo le pregunto. Y le pregunto de la forma más serena, más tranquila, dedicarle un tiempo e intentar tocar ese yo que pueda estar debilitado. Que te lo diga, que si alberga la mínima duda, posiblemente lo niegue, y a mí siempre me ha gustado ya no solo conocer a ese cuidador, sino más allá de qué otras personas hay alrededor de ese cuidador, y si veo que no es transparente, que no es del todo sincero porque quiere negar la situación o no quiere generar más preocupación en su entorno, ir a una tercera persona que me pueda decir y me pueda clarificar qué es lo que está pasando en esa casa. Pero desde luego ir con el mayor cariño, con el mayor tacto y con la mayor comprensión y la constancia de estar encima. Y si sospechas por algo, estate y cuídale tanto como al otro, pero darle una continuidad y estar y ir con cariño y con paciencia, pero abarcar el tema directamente. Sí, porque puede ayudar también a esa persona a que se desahogue, ¿no? Sí, crear esa confianza, ¿no? Porque desde unos inicios con el profesional sanitario igual vas por algo en concreto, directo, pero el ir creando esa relación
terapéutica y ese diálogo terapéutica del día a día, y que eso nos ayude a entrar en esa intimidad de esa persona para poder conocerla y para ver todos esos síntomas de alarma que podamos tener, pero estar muy cerca y preguntarle. Bueno, ayudas que hemos puesto ya encima de la mesa. Lucía, por una parte, ese trabajador social del centro de salud, la cita llamando al centro de salud, sí. Se pide cita con el trabajador social, se le expone el problema, si se puede, o sea, si nos pueden ayudar, perfecto, y si no, oye, nada hemos perdido. O sea que importante, pero por lo que nos dice Lucía, hay muchas posibilidades de que nos puedan echar una mano. Buscar una asociación de personas, familiares, de personas que entiendan y que tengan también esa misma enfermedad que tiene uno en casa, pues para sentirse acompañado, ayudado, informado y que el camino sea un poquito menos llevadero. Y luego también... hay iniciativas también dentro de lo que es el Centro Navarro de Salud de talleres. De talleres de cómo cuidar a alguien, de cómo entender una enfermedad, de que igualmente ahí te vas a encontrar personas a las que vas a tener que compartir y que te puede dar ese aporte de conocimientos quizás un poco más teóricos, pero en el que también se comparten muchas vivencias. Consultarlo, o sea, desde primaria tenemos y nos pasan todos los talleres de salud que hay, y tanto a nivel cardiovascular como a nivel de demencias y de dependencias hay talleres donde pueden ir y en pequeños grupos acercarse y compartir. Trabajadores sociales, o sea, sí, de trabajadores sociales, digo bien, otra vez, ¿no? Ahí podemos encontrar la información. Y sanitarios, enfermeras, te pueden dar acceso a esos talleres. A esa información. Bueno, pues Lucía, que ha sido un placer, como decimos, ¿no? No queremos nadie que nos toque, pero lamentablemente, o por suerte, según el grado de enfermedad, bueno, pues nos va a tocar a casi todos, o tenemos muchos números de que nos toque. Así que recuerden, sobre todo, que para poder cuidar ustedes tienen que estar bien, es fundamental. Y que para estar bien física y psicológicamente hay muchas ayudas, no solamente económicas, que a veces no es lo que necesitamos. No, de recursos. De recursos de muchos tipos, sobre todo la compañía y el estar informado para saber cómo vamos a afrontar ese duro momento que estamos pasando con un ser querido. Muchísimas gracias. Lucía Díaz de Arizaleta, Eso es. Enfermera de urgencias de la Zona Básica de Salud de Peralta. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Muchas gracias. A vosotros, adiós.